Es memoria realmente, ¿no? Cuáles son las ventajas del estudio caso control, cuáles son las desventajas, cuál es la ventaja de coger un control en la población, un control en los amigos, en la familia, etc. Eso es bastante teórico. Lo otro es para que vayan analizando y vayan identificando ustedes, sí, con los conceptos que les vamos a dar, identificar cuándo un diseño es caso control, cuándo un diseño es de corte, y eso complementa con lo que ya hemos revisado. Entonces ya tienen ustedes un buen estudio, ¿no? Nuevamente a veces me escapa un estudio caso control o un estudio de corte. Entonces, nuevamente, también recordar este concepto que les hemos dicho: hay epidemiología analítica, hay epidemiología descriptiva y analítica. La epidemiología descriptiva responde las tres preguntas que también les hemos mencionado, y la epidemiología analítica que responde una sola pregunta. Y la pregunta clave en epidemiología analítica es ¿por qué? ¿Por qué ocurre una situación determinada? Y lo que nos trata de asociar es entre una causa con un efecto, o lo que también llamamos causa como variable independiente y efecto como variable dependiente, o lo que llamamos desde el punto de vista estadístico la X, que es la variable independiente, y la Y, la variable dependiente. Entonces, tómala en esa magnitud, ya en esa magnitud en términos de causa. Cuando les hablamos ahora, el contexto es de que es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. ¿Ya? En ese contexto, ahora que estamos llevando esta parte de los diseños. Porque si nos ponemos a recordar lo que hablamos de causalidad, ahí de repente va a surgir una pequeña confusión. Va a decir, pero profesor, usted dijo que para decir que es causa tengo que analizar y hacer el análisis causal. En este contexto, causa está referida a la variable independiente fundamentalmente, y el efecto a la variable dependiente. ¿Bien? Listo. ¿Cuál es la dinámica? También, nuevamente, reiterarles que hay esto. Los estudios descriptivos permiten el análisis de conjunto y búsqueda de relaciones, ¿no? Ya vimos, cuando hablamos de estudios ecológicos, tratábamos de buscar correlación, pues, ¿no? Relación, si había o no había relación. Y permite construir modelos y formular hipótesis. Ya dijimos, todos los estudios descriptivos formulan hipótesis, y quienes comprueban las hipótesis, los estudios analíticos. Y a partir de los estudios analíticos vamos a lograr que surjan nuevos estudios descriptivos o nuevas hipótesis. Ese es el círculo virtuoso, la dinámica de los diferentes estudios epidemiológicos, ¿no? Siempre vamos a partir, yo les decía, si conocemos poco del problema, partimos haciendo un estudio descriptivo, exactamente, ¿no? Y lo hemos dicho, por eso digo, reiteramos lo que vimos anteriormente. La que sigue. El otro elemento, ¿qué es lo que buscan los estudios epidemiológicos? Que el estudio sea de calidad. Eso es lo que se busca, ¿no? Es el objetivo fundamental. Y para que un estudio tenga calidad, debe tener dos elementos fundamentales. Debe tener precisión y debe tener validez. Y cuando hablamos de la validez, hablamos de la validez interna y de la validez externa. Si hablamos de la precisión, hablamos del error aleatorio. Ya esto también lo hemos revisado. Cuando hablamos de mediciones dijimos, hay el error aleatorio y hay el error sistemático, ¿cierto? El error sistemático, ¿qué es? Sesgos. Entonces, si yo quiero mejorar el error aleatorio, dicho de otra manera, yo quiero mejorar la precisión, ¿qué es lo que debo de hacer? Es aumentar el tamaño de muestra. Eso, por ejemplo, es un dogma que nunca deben olvidarse, porque a veces le preguntan, ¿cómo, cuando están exponiendo su trabajo de investigación, ¿cómo mejoraría usted la precisión? Ah, voy a mejorar los sesgos. No, la precisión se mejora con el tamaño de la muestra. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si un estudio tiene una muestra insuficiente y por lo tanto su precisión puede ser cuestionada? Cuando evalúen los intervalos de confianza. Cuando un intervalo de confianza es muy amplio, decimos, este estudio no es muy preciso. Y eso se debe a que el tamaño de la muestra ha sido insuficiente. Y ahí viene lo famoso metaanálisis, pues, ¿no? Las revisiones sistemáticas y los famosos metaanálisis. Entonces, para darle potencia, para darle calidad al estudio, hacemos los metaanálisis. Entonces, juntamos 20, 50, 80 y aumentamos el tamaño de la muestra y, consecuentemente, mejoramos la precisión. Ven que estas cosas que les damos les van a servir a ustedes cuando hagan revisiones sistemáticas, cuando hagan lecturas de trabajos de investigación, porque de una simple mirada van a poder ustedes decir qué tal calidad tiene este estudio. ¿Ya? Entonces la precisión, un ratito, profesor. Entonces la precisión, decíamos, tiene que ver con el error aleatorio, y el error aleatorio se puede mejorar con el tamaño de la muestra, o también
con el diseño. O sea, cuanto más elaborado es el diseño, menos error aleatorio vamos a tener. Y la validez tiene que ver con dos conceptos, la validez interna y la validez externa. Y seguro esto, si lo giramos 90 grados, este cuadrito parece a lo que les presentamos cuando dijimos y hablamos de usos de la epidemiología, y uno de los usos era lectura crítica de la literatura médica, ¿no? Y eso hemos estado viendo, ¿se acuerdan? Validez interna y validez externa. La validez interna está referida al error sistemático, y el error sistemático es el famoso sesgo. ¿Y cuáles son los sesgos más importantes? Son los sesgos de selección y los sesgos de información. Y también está referido la validez interna a los famosos confusores. Que los confusores son aquellas variables que tienen que ver con la causa y con el efecto. ¿No? A ver, ¿sí? Sesgo de selección y sesgo de información. Los más frecuentes. Ustedes que leen bastante, ponen en internet, pongan vías, y hay más de 100 sesgos en epidemiología. Más de 100 sesgos. De todo tipo hay sesgos. Pero lo más frecuente es sesgo de selección, sesgo de información, que es lo que más fácilmente podemos controlar. Y luego tenemos los confusores, que les decía que es la variable que está involucrada con la causa y con el efecto, con la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Y dentro de los confusores, los más frecuentes confusores que se conocen son edad, sexo y nivel socioeconómico. Los que tenemos que controlar de todas maneras. Y van a ver ustedes que son los que hacemos el pareamiento, por ejemplo, en ese contexto para disminuir los confusores. Esto también para que recuerden y nos ubiquemos nuevamente. Ya hemos hablado de los observacionales, experimentales, y ahí tenemos lo que vamos a tratar hoy día, los casos y controles y los estudios de corte. ¿La que sigue? El estudio caso-control, ¿qué es? Es un estudio observacional primero y es analítico, ¿no? Este es un estudio observacional, analítico, o es un estudio analítico observacional, donde se comparan ¿qué? ¿Qué vamos a comparar? Casos y controles. Acá es importante que sepan diferenciar los diseños de casos y controles de los diseños transversales. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. La diferencia es que en los estudios transversales no parto de la enfermedad, ¿cierto? Si yo voy a hacer un estudio transversal acá y quiero determinar miopía, por ejemplo, no digo acá los miopes y acá los no miopes. Simplemente comienzo a medir la vista a todos ustedes y de todos ustedes me sale el 20% con miopía y el 80% sin miopía. Ah, ya, entonces es un estudio transversal. Quiero ver los factores de riesgo porque quiero hacer un estudio comparativo transversal. Entonces digo, voy a preguntar a los miopes. Factor de riesgo, ¿tiene familiar con miopía? Entonces unos que son miopes dirán sí y otros que no son miopes dirán que no. Unos que tienen miopía dirán que sí y los que no tienen miopía dirán que sí. Y ahí se forma la famosa tablita de 2×2. Ese es un estudio transversal, comparativo. En cambio, cuando yo hago un estudio caso-control, voy a partir de la enfermedad. Entonces, mi premisa va a ser, se hizo un estudio donde se identificó a pacientes con miopía, o a personas con miopía, y a personas sin miopía. ¿En quiénes se les preguntó si tenían o no antecedentes familiares antecedentes familiares de personas con miopía? Entonces, ese es un diseño caso, o un estudio caso-control, a diferencia del estudio transversal que les mencioné. Hago esa mención para que cuando en el examen venga sepan identificar, pues, ¿no? Si es un transversal o es un estudio caso-control. Entonces, premisa, los estudios caso-control parten de la enfermedad. Cuando yo digo parten de la enfermedad, quiere decir que defino a priori cuál va a ser caso y cuál va a ser control. ¿Cuáles son los principios del modelo? Que los casos y los controles evidentemente deben ser representativos de la población en la cual se pretende inferir los resultados. Deben ser comparables, es decir, que sean grupos que solo difieren en la característica señalada. Eso es lo que queremos, ¿no? Tienen que ser comparables los casos y los controles. Y para eso van a haber una serie de técnicas que les vamos a ir detallando en términos de representatividad, en términos de comparabilidad. La que sigue. Acá también recordar que si los grupos no son representativos, las conclusiones se limitarán al grupo, simplemente al grupo. Claro, si no representan a la población, quiere decir que es una muestra sesgada, ¿cierto? Entonces ya tiene sesgos, eso no voy a poder extrapolar hacia la población.
Solo servirá como información para mi grupo de estudio. Entonces no voy a poder inferir que lo que ocurre en mi grupo ocurre en la población. Igualmente, si los grupos son representativos, pero no comparables, puede ocurrir que los efectos estén influenciados por otras características del sujeto. Vamos a suponer, yo voy a escoger los casos y los controles que son representativos de la comunidad, pero que no son comparables. ¿Por qué? Porque agarré un grupo de niños de 5 años y el otro grupo de niños, o el otro grupo era adolescentes. Los casos son niños y los controles son adolescentes. Ah, pero son representativos. Sí, pues son representativos, pero no son comparables. Entonces, si son representativos y no comparables, lo que yo puedo obtener como resultado puede ser consecuencia de esa falta de comparabilidad. ¿Ya? Entonces, la representatividad tampoco asegura nada. Tienen que ser representativos y adicionalmente tienen que ser comparables para que podamos decir a ciencia cierta si el factor que estamos evaluando tiene o no influencia en la ocurrencia del daño. La que sigue. Como les decía, en este modelo se parte de una situación dada y se trata de reconstruir lo ocurrido a través de la anamnesis. La validez de los resultados de este estudio depende mucho de la forma en que se seleccionan los casos y los controles. La validez, ¿no? La validez está referido a ¿qué? Dijimos hace un ratito, la validez tiene que ver con los sesgos, ¿cierto? Con los sesgos. Entonces dice, la validez de los resultados de este estudio depende mucho cómo seleccionemos los casos y los controles. O sea, los casos van a ser de la comunidad, los casos van a ser del hospital, los controles van a ser hospitalarios, los controles van a ser amigos de los casos, van a ser vecinos. Depende de eso, dependiendo de eso, se va a movilizar la validez. Y van a ver ustedes, dependiendo de dónde escojamos los casos y los controles, la validez va a ser mejor o va a ser peor. ¿Qué sigue? Este es el diseño, tenemos los casos y tenemos los controles, o sea, los enfermos y los no enfermos. Otra cosa también les quiero decir. Los controles no son personas sanas. O sea, cuando yo hago un estudio caso-control no voy a conseguir, por ejemplo, quiero hacer un estudio caso-control de neumonía y factores de riesgo. Entonces voy a escoger a los de neumonía y me voy a pasar todo el tiempo buscando niños sanos. No se hace así el estudio. El estudio es caso, no caso. O sea, no es caso y sano, ¿no? Es caso y no caso. Si yo escojo pacientes con neumonía, mis controles pueden ser pacientes con diarrea, pueden ser pacientes con tifoidea, no hay ningún problema. Pero no se necesita que los controles sean personas sanas. Entonces, tenemos a los casos y a los controles y comenzamos a investigar los factores de riesgo. Entonces, miren, parto de la enfermedad y a partir de la enfermedad averiguo los factores de riesgo. Y acá, una vez que identificamos los factores de riesgo, construimos la famosa tablita de 2×2, donde van a ver casos expuestos, controles expuestos, casos no expuestos y controles no expuestos. Y a partir de esa tablita, famosa tablita de 2×2, se va a poder calcular las diferentes mediciones que les hemos conversado. Como ven ustedes, este cuadrito es igual cuando se hace, similar a cuando se hace un estudio transversal, ¿cierto? Cuando un transversal comparativo me sale igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el estudio transversal no parto de los casos ni de los controles. Simplemente investigo y en ese interín voy a encontrar a los que están con la enfermedad y a los que no tienen la enfermedad. Pero no he dicho, estos son enfermos y estos no son enfermos. Esa es la diferencia. Porque ya ustedes saben también que en un estudio transversal vamos a calcular como medida de asociación, ¿cuál? La fuerza de asociación, el OR. Y cuando hacemos estudios de caso control, la fuerza de asociación la vamos a medir también a partir del OR. ¿Qué sigue? Y acá más explícito, población enferma. De la población enferma sacamos una muestra. De la población sin la enfermedad, como dice ahí, no dice población sana, no dice sin la enfermedad, o sea, sin la enfermedad que estamos evaluando, sacamos una muestra y averiguamos los factores de riesgo, y ahí van a salir factores de riesgo presentes y ausentes. Recordarles que cuando se trata de estudios, casos y controles, esto siempre va a ser fijo, pues, ¿no? Porque yo cuando hago mi estudio de investigación, voy a plantear y voy a decir, mi tamaño de muestra han sido 50 casos y 50 controles. Entonces eso va a ser el marginal fijo. Siempre los casos van a ser 50 y los controles van a ser 50. Lo que va a variar son las exposiciones, pues, ¿no? Porque si yo investigo, siguiendo con el mismo ejemplo, miopía y no miopía, va a variar la exposición si hablo de antecedente familiar, por ejemplo, o si hablo, por poner un ejemplo, de deficiencia de vitamina A, por decir. Entonces va a variar
la exposición, los resultados de la exposición. En cambio, los casos y los controles van a seguir siendo el mismo número. Entonces, en este caso, cuando es el diseño de casos y controles, los casos y los controles son los marginales fijos y las exposiciones son fluctuantes. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la enfermedad para estudiar factores de riesgo. La que sigue. El objetivo, investigar, acá, investigar factores de riesgo y causas de enfermedad. Entonces miren, si ustedes quieren estudiar múltiples factores de riesgo, ¿qué diseño emplearán? Casos y controles. ¿Ya? Casos y controles. Dice, usted está interesado en identificar cuáles son los factores de riesgo para desarrollar ébola en el Perú. ¿Qué diseño o qué estudio epidemiológico plantearía? Casos y controles. Entonces no hay trucos. Si ustedes saben analizar la información, van a poder identificar fácilmente el tipo de estudio. ¿Qué se hace acá en un grupo de enfermos llamados casos y otro grupo de no enfermos de la enfermedad en estudio? Y ahí he enfatizado, llamados controles. Se explora retrospectivamente la presencia de factores causales o factores de riesgo, ¿ya? Entonces yo quiero, por eso yo les decía, ¿de qué depende el diseño? ¿De qué depende el diseño? De mi problema y de mi hipótesis, porque en el problema y la hipótesis están las variables, ¿cierto? Entonces, si yo planteo una hipótesis determinada en la cual quiero estudiar múltiples factores de riesgo, el diseño que voy a utilizar va a ser de casos y controles. Esto también para aclarar, ¿no? Porque a veces hay dificultades. Dice, los estudios caso-control generalmente son retrospectivos. Eso quiere decir que pueden haber estudios prospectivos. Y sí, pues los hay, ¿no? Los hay. Para que no haya confusión, recuerden que los estudios caso-control, sean prospectivos o retrospectivos, lo que tratan de estudiar son factores de riesgo, múltiples factores de riesgo. Y en ambos casos, prospectivos o retrospectivos, parten de la enfermedad. ¿Ya? Para que no haya problemas de dificultad. Ahora, como yo les digo, yo les planteo esto no por complicar, ¿no? Porque para mí sería fácil decir, los estudios caso-control son retrospectivos y punto. Después de ahí va a surgir, ustedes van a leer y van a decir, pero el profesor dijo que es retrospectivo y también hay prospectivos. Sí, pues hay también prospectivos, pero la idea no es que se compliquen, lo que queremos es que sepan, sean prospectivos o retrospectivos, los estudios caso-control parten de la enfermedad. ¿Para qué? Para estudiar múltiples factores de riesgo. Esa es la clave. Hay pues variaciones, ¿no? Como el estudio caso-control anidado, que es un estudio caso-control prospectivo. ¿Por qué? Porque el estudio se hace dentro de una cohorte. Yo estoy estudiando, por ejemplo, estoy haciendo la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, que finalmente la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias es un estudio de cohorte. ¿Por qué? Uno va todos los días y va revisando a los pacientes, uno por uno. Dice, Pepito, a ver cómo entró, está con catéter venoso, está con ventilación mecánica, y todos los días va uno a visitar, hasta que en una de esas hace la infección intrahospitalaria. Entonces, a partir de ello, yo estaba haciendo el estudio de corte ya un año. Entonces pero todavía no ha terminado porque voy a hacer 5 años. Pero yo quiero ver cómo se va comportando. Yo en ese estudio de corte puedo hacer un estudio caso-control. Entonces todos los que tienen infección intrahospitalaria son los casos. Y los que no tienen son los controles. Por eso en ese contexto un estudio caso-control se convierte en caso-control prospectivo. Dentro de una cohorte. ¿Ya? Pero no se confundan porque a veces hay confusión. Lo importante que recuerden es que los caso-control parten de la enfermedad para estudiar múltiples factores de riesgo. Características: se selecciona un grupo de pacientes que padecen la misma enfermedad, el investigador selecciona otro grupo de personas que no padecen la enfermedad y se comparan frecuencias de exposición de los casos con la frecuencia de exposición a los controles. Eso es lo que se hace, caso-control y la exposición, o sea, los factores de riesgo, tanto en los casos como en los controles. Ya saben ustedes de que la enfermedad se presenta, o sea, dicho de otra manera, el factor de riesgo no es determinista, pues, no todo aquel que fuma va a tener cáncer de pulmón, por ejemplo. Y eso es lo que se trata de explorar en estos diseños y es lo que finalmente se ve. Por eso que tenemos que hacer este tipo de diseños para ver si, por ejemplo, el hábito de fumar tiene o no asociación.
Porque si fuese determinista el tema, ya no tendríamos que estudiar. Pues tú fumas, cáncer. Tú no fumas, te salvaste de cáncer. ¿Cierto? No es así. La epidemiología no es determinista, ya le dijimos, es probabilística. La que sigue. Ventajas se puede realizar con rapidez. Pregunta. Dice, ustedes están enfrentando un brote, ha habido ahorita un brote, ¿no? Creo que como más de 100 militares han comido no sé qué comidita, ese debe haber sido estafilococo, y han hecho vómitos, diarrea, fiebre. Rapidito. Tiempo de incubación corto, pero incubación corto, eso es toxina. Entonces es un brote, y dicen, la pregunta es, le relatan un brote y dicen, usted quiere determinar cuál es la causa de la ocurrencia de este brote. ¿Qué diseño haría? ¿O qué estudio haría? ¿Qué tipo de estudio aplicaría en situaciones de brote? Usted quiere determinar la asociación entre el factor y la presencia del daño en situaciones de brote. Entonces ahí hacemos este tipo de estudios, ¿ya? Cuando queremos hacer estudios analíticos en un contexto de brote, el único estudio que deberíamos hacer es el estudio de casos y controles. ¿Podemos hacer de corte también? Podemos, pero el que deberíamos hacer es el estudio de casos y controles. ¿Por qué? Por este concepto de arriba, se puede realizar con rapidez. Pues dicen, no, yo quiero hacer un estudio de corte. ¿Qué va a ocurrir si hacen un estudio de corte? Todos los que enfermaron o se murieron o se recuperaron solos, pues, o quedaron con secuela. Y yo recién voy a decir, mira, había sido esto. Y ya todos están bajo tierra. Entonces, en cambio este estudio, como es rápido de hacer, podemos aplicar en situaciones de brote. Y lo que se usa cuando nosotros hacemos primero la descripción y luego planteamos hipótesis. ¿Cómo comprobamos hipótesis? Estudio de caso control. En el contexto de un brote. También la otra ventaja es que es barato, es idóneo para el estudio de enfermedades que tienen un periodo largo de latencia. Ya para aquellas enfermedades que tienen un periodo largo de latencia es útil esto. Imagínense qué pasaría si hacemos un estudio de corte. Me muero yo, se muere mi hijo que estudia medicina, se muere mi nieto que también estudia medicina, se muere mi bisnieto que estudia medicina y no tengo resultados. Entonces, en esas situaciones, cuando el periodo de latencia es largo, entonces lo que aplicamos son estudios de casos y controles. La otra cosa es óptimo para la evaluación, en ese mismo contexto es útil para la evaluación de enfermedades raras. ¿Ya? Miren, enfermedades raras, periodo de latencia largo. Y van a ver que es diferente cuando hacemos estudios de cohorte. Se pueden examinar múltiples factores de riesgo, nuevamente, múltiples factores de riesgo. La que sigue. Desventajas, ineficiente para evaluaciones. Miren, evaluaciones de exposiciones raras. Para exposiciones raras no sirve. Ahí vamos a usar más bien estudios de cohorte. Para exposiciones raras, para enfermedades raras sí sirve, ¿cierto? Enfermedades raras sí sirve estudio de caso control, pero no para exposición rara. No se puede calcular directamente las tasas de incidencia, es otra desventaja. Cuando el OR es un estimador de riesgo relativo, cuando el OR es un estimador de riesgo relativo, cuando la prevalencia es baja. Cuando la prevalencia es baja, ahí sí, yo tengo un estudio caso control y mi prevalencia es baja, entonces el OR puedo calcularlo indistintamente, o puedo calcular indistintamente el OR o el RR. ¿Por qué? Porque van a ser similares. Porque ahí sí, cuando la prevalencia es baja, el OR va a ser un estimador del riesgo relativo. La otra desventaja es que tiene un mayor potencial de sesgo, especialmente sesgo de selección y sesgo de memoria. O de información, ponle ahí, no hay confusión. Sesgo de selección o sesgo de memoria o de información. Ya no se preocupe. No hay problema. Ponga ahí, para que escriban algo, pues si quiere, y sea motivador a la clase. Si no, ya está todo escrito, ya se van a su casa. Ya no hay ningún comentario que haga ni nada más que añada a la transparencia. Ya entonces sesgo de selección y sesgo de memoria o de información. La que sigue. ¿Cómo es el diseño del estudio? Primero definimos el caso, lo que dijimos, definición de caso. Y ahí todos los casos deben ser comparables. Por lo tanto, debemos usar criterios muy bien definidos. Entonces usted quiere, dice, cáncer de pulmón. Tenemos que definir a quién vamos a caracterizar como caso de cáncer de pulmón. Biopsia, ya entonces biopsia. En circunstancias no es posible tener estos criterios diagnósticos estrictos. Entonces, a veces no por eso vamos a decir, no hago el estudio de caso control. Entonces, en esas circunstancias podemos usar diferentes definiciones de caso.
caso definitivo, caso posible, caso probable, dependiendo pues si tenemos manifestaciones clínicas laboratoriales, manifestaciones clínicas epidemiológicas laboratoriales. Dependiendo de eso, podemos definir como caso posible, probable o confirmado. La que sigue. Generalmente los casos podemos seleccionarlos de dos fuentes, de fuente hospitalaria o como dice ahí, centro médico, o fuente poblacional. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los pacientes del centro médico, la ventaja es que es fácil de obtener y baratos, ¿no? Están en el establecimiento, entonces yo voy a decir, vamos a encontrar todos los pacientes que salen con diagnóstico de neumonía, van a ser los casos, o todos los pacientes que salen con tuberculosis o con dengue, eso van a ser mis casos, y mi control es aquellos que no tienen. Entonces es fácil y barato. La desventaja es de que al hospital no llegan generalmente los pacientes más delicados, pues, ¿no? No llegan todos. Entonces es un problema, y por eso que puede generarse el sesgo de selección. Entonces tenemos ahí sesgo de selección. La selección de pacientes de la población es otra fuente para obtener a los casos, y ahí lo que hay que hacer es localizar a todos los individuos afectados y la obtención de datos de los mismos. El problema de esto es que es costoso y muy difícil logísticamente, ¿no? Imagínense dengue y me voy a ir a la comunidad a ver quiénes tienen dengue. Primero que va a ser difícil, y segundo desde el punto de vista económico va a ser complicado. La ventaja con respecto a los casos del centro médico, del hospital, es que se reduce el sesgo de selección. Entonces hay desventaja porque es muy costoso, lleva mucho tiempo, logísticamente es difícil, pero tiene ventaja casos poblacionales porque disminuye el sesgo de selección. Entonces ahí ya, cuando uno está en el campo, en la realidad, sopesa, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero reducir? Y si tengo recursos, haré población. Si no tengo recursos, teniendo conocimiento de que puede haber sesgo de selección, utilizaré casos del establecimiento de salud. Lo importante, y van a ver ustedes, de que todos los diseños tienen, en mayor o menor magnitud, excepto los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, tienen sesgos. Entonces ahí lo que uno sopesa es costo versus sesgos. Y la otra, cuando hace el análisis, tiene que tener en cuenta que mi estudio puede tener estas situaciones de presentar sesgos que deben ser mencionados cuando yo hago las conclusiones o las recomendaciones. Los controles, acá el identificar los controles es el aspecto más difícil y crítico en el diseño. ¿Por qué? Porque los controles deben ser comparables a los casos. A veces los hacemos tan comparables que ya no obtenemos el efecto que queremos evaluar. Por eso que es crítico saber identificar a los controles. Y constituyen la principal causa de sesgo. La que sigue. Hay varios lugares de donde se pueden obtener los controles. Pueden ser pacientes hospitalizados, y van a ver ustedes, hay ventajas y desventajas. Pueden ser pacientes o personas seleccionadas de la población general, también tiene ventajas y desventajas, o pueden ser grupos especiales, hermanos, familiares, vecinos de los casos. Cada uno tiene ventajas y desventajas. En relación a los pacientes hospitalizados, encontramos en el mismo hospital que los casos, identificamos a los controles. ¿Qué ventajas tiene? Son fáciles de identificar, ¿no? Claro, dice ya, este tiene neumonía y este que no tiene neumonía va a ser mi control. Es más, puedo ahí disminuir los confusores, ¿no? Dijimos, edad es un criterio de confusión, entonces yo puedo seleccionar uno de 10 años con otro de 10 años, un caso de 10 con otro de 10. Sexo, este es hombre, también es hombre. Nivel socioeconómico también, ¿no? Si generalmente a un hospital determinado acuden personas de nivel socioeconómico homogéneo, entonces con eso puedo controlar los confusores. La otra ventaja es que es más probable que estén más conscientes en cuanto a exposiciones recientes. Claro, el control que se hospitaliza con un daño y se acuerda al detalle todos los eventos que sucedieron en su vida. Que aquel que no está enfermo, ¿no? Aquel que está enfermo dice, sí, el día domingo, antes de que me hospitalice, sí, estuve viendo la televisión. En eso pasaron la pelea de box, qué sé yo, se acuerda pero al detalle. En cambio, el que no tiene ese evento, difícilmente va a poder recordar. Entonces es otra ventaja. Es más probable que estén más conscientes en cuanto a exposiciones recientes. Es más probable que se muestren más cooperativos. Sí, en el hospital van a ser más cooperativos, nos van a dar la información.
Dijimos ya, mencionamos el tema de características similares, como ser situación socioeconómica, que el resto de individuos admitidos en el mismo hospital. De ahí que yo no puedo hacer un caso control escogiendo casos en el hospital María Auxiliadora y controles en el hospital Rebagliati, por ejemplo, ¿no? Eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si hago eso? Sesgo. ¿Sesgo de qué? De selección, ¿no? Sesgo de selección. Y además, ¿qué cosa vamos a incluir? ¿Qué otro problema se va a incluir ahí? Los famosos confusores, ¿no? Los famosos confusores. Y uno de los confusores, nivel socioeconómico. Personas que se atienden en María Auxiliadora, desde el punto de vista socioeconómico, van a ser diferentes a las que se atienden en el hospital Rebagliati, por ejemplo, ¿no? Entonces, confusor, nivel socioeconómico. La que sigue. Desventajas: las personas hospitalizadas están más enfermas y por lo tanto es posible que no sean representativas. Y ahí viene el tema del sesgo, ¿no? Sesgo, no son representativas de la población. Lo que les comentábamos, seguramente son las más enfermas, las que requirieron ser hospitalizadas. Y podrían, además, las personas hospitalizadas podrían padecer una enfermedad relacionada con la exposición en cuestión. Entonces, si las personas, los controles que están hospitalizados, tienen una enfermedad relacionada con el factor de riesgo que estoy investigando, ¿qué pasará con el OR? Será menor, ¿no? Se subestima el OR, ¿cierto? Se subestima el OR. La que sigue. Método: personas seleccionadas de la población general, ir de puerta en puerta. Y esto es más difícil, ¿no? Ir de puerta en puerta, ir a buscar los controles, utilizar la nómina de registro de votantes y registro de población. Ese es el método que hay que aplicar cuando se seleccionan los controles de la población general. La que sigue. Ventajas: son más comparables a los casos. La desventajas: es más costosa y demanda mucho tiempo. Más costosa, evidentemente, pues no ir casa por casa. El otro problema: es más difícil establecer contacto con gente sana. Claro, yo voy a una casa, toco la puerta y le digo: señora, ¿sabe qué? Estamos haciendo un estudio de caso control, y ni terminé de decir control y me cerraron la puerta, ¿no? Entonces es más difícil, es una desventaja que tiene de identificar controles de la población, a diferencia de los controles en el hospital, donde puedo entablar fácilmente la relación con el paciente. La otra desventaja, decíamos, que la gente sana no recuerda tan bien las exposiciones como la gente enferma. Ya les mencionaba, ¿no? Aquel que no tuvo nunca un evento no se va a acordar: sí creo, ese día estuve sentado, no recuerdo. En cambio, el que tuvo el evento va a decir sí. Y seguramente, si alguno de ustedes tuvo algún evento de enfermedad y fue hospitalizado, se acuerda al detalle. Dice: el día tal, a las 8 de la mañana, llegué a la universidad. Me senté en la columna de acá, estaba a mi costado mi compañera. Todo se acuerda uno cuando le ocurre un evento. Entonces, esa es una ventaja cuando es el hospital, pero es una desventaja cuando escogemos controles de la población, ya que estas son personas que no tienen enfermedad. ¿Para qué sigue? Grupos especiales: pues amistades, parientes, vecinos de los casos. ¿Son comparables a los casos? ¿No? Eso. Claro, si es el hermano, es el vecino, primero que el nivel socioeconómico, por ejemplo, va a ser similar. Entonces son más comparables a los casos. Es más probable que sean más cooperativos, o sea, participen, que los controles poblacionales. Pueden ofrecer un grado de control sobre el factor de confusión. Lógico, ¿no? Decíamos, si es el nivel socioeconómico, las condiciones ambientales, como son vecinos, son parientes, son amistades, van a poder controlarse mejor estos factores confusores. Desventajas: ahí también tiene desventajas. Son tan parecidos que ya el efecto que estamos estudiando no se evidencia, pues no son demasiado parecidos. Entonces, miren, hay que saber jugar con estos aspectos, porque a veces hacemos y decimos: no se encuentra relación entre el factor y la enfermedad. Y cuando comenzamos a analizar, el problema es de que eran grupos especiales, entonces son demasiado parecidos. Y como son demasiado parecidos, esto ha valorado la medida de asociación. También hay que tener cuidado con los grupos especiales, y esas son sus desventajas. Recordar, esto solamente para recordar que hay estudios pareados y estudios no pareados. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el análisis es diferente, pero para fines de examen, ya les digo, recordar para el análisis, cuando hagamos el análisis solamente les vamos a preguntar de estudios no pareados. ¿Por qué? Ya van a ver por qué, ya les voy a dar la razón por qué. Los no pareados, no existe similitud entre las características de los casos y los controles. Entonces ahí no nos preocupamos que tengan el mismo sexo, la misma edad, vengan del mismo nivel socioeconómico. Eso se llama pareo, ¿no?
En cambio, los pareados, las características de los casos y los son muy similares entre sí, de tal manera que la gran diferencia es la exposición o no al factor de estudio. ¿Qué problema van a haber? En los no pareados ya vamos viendo de que los confusores van a ser más importantes, ¿no? Porque el pareamiento lo que permite controlar son los confusores. O sea, si yo quiero controlar confusores, pareamiento. Y pareamiento es poner pareja, pues, ¿no? Si es hombrecito el caso, control hombrecito. Si tiene 10 años el control, 10 años el caso, 10 años el control. Si tiene nivel socioeconómico A, el caso, nivel socioeconómico A, el control. A eso se llama pareamiento. ¿Y qué controla? Los confusores. La que sigue. La otra cosa que deben recordar es el famoso tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, la fórmula, ya seguro que lo saben, no es la misma fórmula que cuando yo quiero hacer un estudio transversal, un estudio caso control o un estudio de corte. La fórmula es complicada, ya no les he traído la fórmula. No me acuerdo tampoco yo, ¿no? Porque es difícil pues acordarse esa fórmula. Y como yo les digo, no tiene sentido de que ustedes también se preocupen en memorizar la fórmula. Lo que tienen que saber es de que si ustedes van a hacer un estudio transversal, el tamaño de la muestra se calcula en razón a las proporciones, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el tamaño de muestra para una población infinita, hago n en un estudio transversal, n es igual a z cuadrado por p por q sobre d al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula que les hace, z cuadrado por p por q sobre d al cuadrado. P prevalencia, Q complemento de la prevalencia. Sobre D al cuadrado, que es la diferencia que yo quiero obtener entre mi muestra y mi población, ¿no? Entonces, pero cuando yo quiero calcular el tamaño de muestra para un estudio caso-control, no voy a aplicar esa fórmula. Para un estudio caso-control, tengo que tener en cuenta estos elementos. Yo les dije la vez pasada de que bajaran el EpiInfo. No sé cuántos de ustedes ha bajado. Bajen. Yo les digo por curiosidad, y van a ver, esto que les estoy diciendo es fácil calcular en el EpiInfo, que es una fórmula bien complicada. ¿Qué es lo que tienen que saber nomás? Tienen que saber que el EpiInfo les va a pedir el nivel de significancia estadística o el valor alfa. Les va a pedir la potencia del estudio. O sea, cuanto más alto es el valor beta, mejor potencia tiene. Les va a pedir la proporción de expuestos a la variable independiente en el grupo control. Y les va a pedir el OR hipotético asociado con la exposición. Ustedes ponen esos valores y les va a dar el tamaño de la muestra. Incluso les dice, ¿quieres 1.1, 1.2, 1.3? Y te va dando los tamaños de la muestra. Entonces, esto se los he traído para que sepan que cuando calculamos tamaño de muestra para estudios transversales, no es lo mismo que cuando calculamos tamaño de muestra para estudio caso control. Si leen bonita, en el tamaño de la muestra les ponen algunos elementos más. ¿Por qué? Porque habla de manera general tanto para casos como para controles. Yo les he traído específicamente para los casos y controles y para corte. De manera general habla bonita. Yo les he traído para el tema de los casos y controles. Entonces hay nivel de significancia, potencia del estudio, la proporción de expuestos a la variable independiente y el OR hipotético asociado. Con eso calculamos el tamaño de la muestra. La que sigue. Y luego que hemos hecho el estudio tenemos esto, lo que les decíamos, dos tablas, pareados y no pareados. Esto de acá, caso control no pareado, un clic más, y ahí calculamos el OR como les hemos enseñado, ¿cierto? A por D, A por D sobre B por C. Y luego cuando son casos pareados, miren, es más complicado incluso construir la tabla. Y ahí lo que dividimos son los discordantes, ¿no? Los expuestos casos con los controles no expuestos, que es S, entre los casos no expuestos con los controles expuestos, S sobre T. Y ahí calculamos el OR. Entonces, en el examen yo les puedo poner, se hizo un estudio caso-control pareado y se obtuvo, para evaluar la presencia, para evaluar el factor de riesgo, consumo de agua y presencia de diarrea, obteniéndose como resultado el valor de OR de tanto. ¿Esto qué significa? Y le pongo A, B, C, D, E. ¿Podrán responder? ¿Sí o no? Sí, porque no les estoy pidiendo, o sea, no les estoy diciendo, se hizo un estudio, caso control pareado, donde los controles expuestos y casos expuestos fue 20, no les estoy pidiendo que construyan la tabla. Por eso les digo, no se preocupen de eso, pero sí tienen que saber
que este OR calculado como medida de ¿qué? OR, medida de ¿qué es? De la fuerza de asociación, es similar a este OR como medida de fuerza de asociación en estudios pareados, ¿ya? Entonces, no le voy a poner, identifique, ¿este es un estudio pareado o no pareado? No va a venir. Pero sí, la interpretación, independientemente que sea pareado o no pareado, el OR no varía, mide lo mismo, mide la fuerza de asociación, la que sigue. Bien, esto es para que recuerden un poquito de lo que es estadística, ¿cierto? Ustedes han llevado estadística hace poco, semestre pasado, y han hecho esto. Entonces yo les voy a dar, no la parte de matemáticas, sino fundamentalmente la parte de interpretación, ¿ya? Entonces, pregunta de examen fue, si usted quiere determinar la asociación, ¿qué medida utilizará? Era la pregunta de examen, ¿no? ¿Y cuál era? Chi cuadrado. Entonces, si yo quiero determinar la significancia estadística o la asociación estadística, voy a usar chi cuadrado. Y la fórmula es esta. A por D menos B por C al cuadrado sobre N sobre esto. Hay variantes de chi cuadrado también, ¿ah? Hay variantes. Este chi cuadrado, recuerden. Luego, el otro elemento a tener en cuenta para determinar si el OR es o no estadísticamente significativo, hay que calcularle el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza para el OR se calcula así. Esto es una constante, el valor de E, ¿cierto? Que es 2.80 y tantos. Eso está en la computadora. Entonces, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza? El valor de E elevado a la potencia que nos salga de todo esto. Se elevado a la potencia de calcular el logaritmo neperiano de OR más menos Z alfa, que es 1.96, y que calculamos el error estándar del OR, que es la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Entonces, cuando ustedes resuelven esta fórmula de acá para acá, le va a salir dos valores, ¿cierto? Uno con más, o sea, sumando, y otro restando. Eso, el valor que se obtiene sumando y el valor que se obtiene restando son los exponentes de esta E. Entonces ponen E a la potencia que sumaron o E a la potencia que restaron y les va a salir el intervalo de confianza. La que sigue. Acá hay un estudio que se hizo en el hospital Loaiza, es un estudio de caso control para ver la lactancia materna y cáncer de mama. Entonces se supone que acá partieron ¿de qué? Del cáncer de mama, ¿no? Dicen, vamos a casos cáncer, no casos no cáncer. Y comenzaron a preguntar a los casos. ¿Usted dio de lactar? Sí, no. ¿Usted dio de lactar al control? Sí, no. Y la que sigue. Y se formó esta tablita. ¿Cierto? Dice cáncer de mama, casos, no cáncer de mama, controles. Entonces, casos y controles. Y les preguntaron, ¿no dio de lactar? Y si dio de lactar, y esos son los resultados. Entonces, no dieron de lactar 38 en general, y si dieron de lactar 273. Entonces, queremos determinar si hay o no asociación estadística, y para eso calculamos chi cuadrado. Y chi cuadrado lo calculamos así, y nos sale 3.96. ¿Cómo interpretamos ese valor? A ver lo que ha llevado estadística. Entonces, para que no se olviden nunca, si ustedes quieren saber si hay o no significancia estadística, primero calculan el chi cuadrado, ¿cierto? Eso se llama chi cuadrado calculado. Y luego hay un chi cuadrado tabular, ¿cierto? Y el chi cuadrado tabular, para una tabla de 2×2, se usa un grado de libertad y la confianza que queremos es del 95%. Entonces el chi cuadrado tabular con 95% de confianza con un grado de libertad es igual a 3.84. Entonces, regla de decisión: si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces el p-valor es estadísticamente significativo. Si el p-valor es estadísticamente significativo, ¿qué quiere decir? De que el factor está asociado con la presencia del daño. Si el chi cuadrado calculado no es estadísticamente significativo, quiere decir de que este resultado nos indica de que no hay asociación estadística. O sea, el lactar no está asociado con la presencia el no lactar no está asociado con la presencia de cáncer de mama, sino deben haber otros factores que explican
este resultado. ¿Ya? Entonces, repitiendo, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces es estadísticamente significativo. Si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado tabular, no es estadísticamente significativo. ¿Qué significa que sea o no sea? Significa que existe o no existe asociación estadística entre el factor y la ocurrencia del daño. ¿Ya? Tomen nota bien porque les va bien el examen. No para que calculen, sino para que interpreten. Entonces, acá que definimos de que no hay asociación estadística, o sí hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el chi cuadrado calculado 3.96 es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces el p-valor es menor de 0.05. ¿Qué decimos? Hay asociación estadística. ¿Entre qué? Entre no dar de lactar y la presencia de cáncer de mama. La siguiente pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la fuerza de asociación entre no lactar y cáncer de mama? Entonces, para eso que calculamos OR. Entonces calculamos el OR. Y el OR fue, ¿dónde está el OR? Acá está, fue 1.99. ¿Qué decimos ahí? ¿Qué decimos? Conclusión, ¿qué decimos? Que el no dar de lactar, no, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Es una forma de interpretar. La otra que les dijimos, aquellas mujeres que no dieron de lactar tienen 1.99 veces el riesgo de sufrir cáncer de mama que las que sí dieron de lactar, ¿cierto? Ya. Ahora lo que tenemos que ver es si esta medida de la fuerza de asociación es o no estadísticamente significativa o está influenciada por el azar. Para eso calculamos el intervalo de confianza para el OR. Y ya dijimos, el intervalo de confianza es igual al exponente, el logaritmo de OR, etcétera, etcétera. Entonces hemos calculado el logaritmo neperiano de 1.99, 0.68, 81, 34, 6. El error estándar del OR, que es 1 sobre 18 más 1 sobre 20 más 1.85 más 1 sobre 188. Raíz cuadrada de eso es 0.350199 0.9264. Hemos reemplazado el logaritmo de 0.68, 81 y tantitos, más el producto del error estándar por z, ¿cierto? 1.96 por 0.35. Entonces, este resultado de el error estándar por z le sumo a este logaritmo neperiano y me va a dar un valor, ¿cierto? Luego le voy a restar este producto del error estándar por z al logaritmo neperiano de 0.68 y me va a salir otro valor. Esos dos valores me van a servir para que yo eleve e a la potencia sumada y e a la potencia restada. ¿Y qué nos va a dar? Este famoso intervalo de confianza, 1 a 3.95. ¿Qué decimos ahí? Entonces, regla de decisión, el intervalo de confianza, si el intervalo de confianza incluye a la unidad, entonces el resultado no es estadísticamente significativo. Entonces, acá ¿qué diríamos? Si bien vemos de que hay asociación, pero esta asociación no se debe a que no dieron de lactar, sino se debe a otros factores. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Como yo les digo, ¿qué recuerden lo que les he dicho? Chi cuadrado calculado mayor que chi cuadrado tabular, estadísticamente significativo. Intervalo de confianza, si incluye a 1, o sea, si el intervalo de confianza incluye a 1, como en este caso, 1 incluye a 1, no es estadísticamente significativo este valor. ¿Para qué nos sirve el intervalo de confianza también? Para ver si la muestra está siendo adecuada, ¿no? Porque si yo tengo un intervalo muy amplio, ¿qué significa? Que no hay precisión. Y si no hay precisión, ¿qué significa? Que el tamaño de muestra ha sido muy pequeño. Entonces, cuando los tamaños de muestra son muy pequeños, surge pues esto que se ha inventado, ¿no? Que son las revisiones sistemáticas y el famoso meta-análisis. Entonces yo junto estudios de caso control, hago la revisión sistemática para ver si todos tienen la misma metodología y junto varios estudios de caso control, uno con 20, otro con 30, otro con 50, otro con 60, y lo que le voy a mejorar, ¿qué cosa es? La precisión. Entonces el intervalo de confianza ya no va a ser tan amplio, sino va a ser más pequeño.
Entonces también a través del intervalo de confianza yo puedo ver si mi estudio es o no preciso. Y nuevamente les digo, la precisión tiene que ver con el tamaño de la muestra. Muy bien, estudio de corte o prospectivo, la que sigue. También de seguimiento, dice, acá también eso es importante, ¿no? Ya vamos viendo. Los únicos estudios observacionales que permiten determinar la incidencia son los estudios de corte. ¿Ya? No hay otro estudio observacional que permita determinar la incidencia. Salvo que yo haga un estudio y diga, se identificó como casos a los muertos y como controles a los no muertos. En esa circunstancia, ¿podré o no calcular el riesgo relativo? Sí. ¿Por qué? Porque la muerte es una incidencia. Porque la muerte es un evento que ocurre una sola vez en la vida y por lo tanto es un caso nuevo, ¿no? Entonces también no se confundan, porque de repente en el examen les viene y dice, se hizo un estudio donde se evaluó los factores de riesgo que estaban relacionados con la mortalidad materna, identificándose tales datos. Marque usted la respuesta correcta y le pongo RR, OR, etc. Entonces vean, cuando es mortalidad, sí podemos calcular el riesgo relativo, porque con la mortalidad calculamos las incidencias o llamadas también tasas de mortalidad. Y eso es lo que trabajamos en las primeras clases, segunda, tercera clase, yo le hice la misma pregunta, le dije, ¿la mortalidad qué semeja? ¿Una incidencia o una prevalencia? Y quedamos que es una incidencia porque es un evento que ocurre una sola vez en la vida. Entonces, ¿cuál es la otra característica de los estudios de corte? Que parten de personas sanas. Miren, acá es diferente. En los estudios caso control parte de la enfermedad, en el estudio de corte parte de la exposición. Entonces, iniciamos con personas sanas, de ahí que podemos calcular las incidencias, ¿cierto? Porque si están sanas, cuando enferman, voy a decir que es caso nuevo, ¿no? Sí. Entonces, los estudios de corte parten de personas sanas sometidas a una exposición. No sometidas experimentalmente, también hago la aclaración, ¿eh? Son estudios longitudinales, pueden ser retrospectivos o prospectivos, incluso dicen algunos, y en la primera transparencia dice ambipectivo, ¿no? Ambipectivo, puede ser prospectivos o puede ser retrospectivos. A los estudios retrospectivos, estudios de corte retrospectiva, le llaman estudios históricos, de corte histórica también, ¿eh? Estudios de corte histórica. Proporciona la mejor información sobre la causación de la enfermedad. Ya dijimos también, ¿no? El mejor estudio para demostrar asociación causal, el mejor estudio... Sí, por favor. ¿Cuál sería un ejemplo de corte histórico? Corte histórico. Vamos a suponer de que nosotros tenemos sistematizada la información en un... ¿cómo se llaman? En un seguro de vida, donde yo voy sistemáticamente viendo los factores que van teniendo las personas y de qué fallecen. Entonces yo puedo, a partir de esa corte que fue seguida, puedo retrospectivamente revisar la información de estos e identificar los factores a los cuales han estado expuestos. Esa es una corte retrospectiva. La que sigue. ¿Qué es diferente a caso control, no? Caso control, defino caso y defino control, ¿cierto? Y a partir de eso recién comienzo a investigar. Acá yo investigo a todas las personas que han estado siendo seguidas y veo cuántas murieron y cuántas no murieron. De las que murieron, qué factor tiene y qué factor no tiene. Esa es la corte retrospectiva o corte histórica. Estudio de corte, se trae ese individuo caracterizado, está libre del daño. Nuevamente, en estos individuos se observa, a medida que pasa el tiempo, la aparición de casos de enfermedad a lo largo del tiempo. Otra cosa importante que tienen que recordar, los estudios de corte permiten estudiar múltiples enfermedades, a diferencia de los estudios de caso control que permitían estudiar múltiples factores de riesgo, ¿cierto? Entonces están las diferencias. Si mi diseño o mi hipótesis es estudiar diferentes daños, no voy a hacer un estudio de caso control, tendré que estudiar o plantear un estudio de corte. Y ahí están los famosos estudios de Framingham, por ejemplo, que es un estudio de corte, donde se evidenció, primero se quiso estudiar el efecto del cigarro en el pulmón, después se ha visto el tema de hipertensión, se ha visto el tema de diabetes, se ha visto una serie de factores. O cuando yo quiero estudiar aquellas mujeres, el consumo de anticonceptivos también, y qué efectos tiene. Entonces, no solamente voy a hablar
de hipertensión como daño, seguramente también de cáncer, seguramente también voy a estudiar tromboembolismo. Entonces, los estudios de corte parten de la exposición para estudiar múltiples enfermedades. La que sigue. Uso de los estudios, miren, los estudios de corte se pueden usar para múltiples finalidades. Ensayar hipótesis de causalidad y de riesgo, y esto ya lo dijimos, ¿no? Dice, entre los diseños observacionales, y ahí borren, entre los estudios observacionales, para que no haya confusión, ¿ya? Para que quedemos así, entre los estudios observacionales, el que tiene mayor potencia para determinar asociación causal es el estudio de corte. ¿Cierto? Y eso lo dijimos ya en clase anterior. La que sigue. Medir la incidencia de una enfermedad o condición también, ya dijimos, uno de los resultados de los estudios de corte es determinar incidencia. Y si permite determinar incidencia, vamos a poder calcular, o si permite identificar los casos nuevos, vamos a poder calcular las tasas de incidencia. Y no solamente la tasa de incidencia acumulada, sino también la densidad de incidencia, ¿no? Eso también tienen que saber. A través de un estudio de corte no solo se calcula la TIA, sino la densidad de incidencia o tasa de incidencia propiamente dicha.